Muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos en esta mañana de día lunes 8 de enero de 2024. 8 8 de enero. enero de 2024. Los primeros días del año. Ahora sí, los primeros días. Ya pasó Navidad, ya pasaron Reyes, ya pasaron todas las celebraciones. Y aquí seguimos juntos y damos la muy bienvenida a todas las personas que se suman en esta mañana y nos acompañan en este tiempo devocional de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes. Les saluda el pastor Nicolás Rizzo junto con su esposa Karina. Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Es un placer estar conectados con ustedes y compartiendo la palabra de Dios. Así es, estamos muy contentos en esta mañana de poder juntos estudiar la palabra de Dios y juntos encontrar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Damos la muy bienvenida a todas las personas. Buenos días Gabriela, buenos días María de la Luz, buenos días Jorge, todas las personas, Luis, todas las personas que se suman en esta mañana. Estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo de lectura de la palabra de Dios y aprendizaje de Dios que hemos ya durante varios años compartido y llevado adelante como iglesia. Y estamos leyendo en este nuevo año Nehemías, este libro tan particular, este libro tan lleno de enseñanzas prácticas como lo es toda la Biblia, pero en particular sobre aquel hombre que es llamado por Dios desde un lugar muy particular, siendo él copero del rey, estando aún él como prisionero, sirviendo al rey en aquel entonces, de donde él estaba cautivo, y es llamado con un propósito, y ese propósito tiene que ver con cumplir el deseo de Dios de restaurar a su pueblo, sobre todas las cosas, restaurar el lugar donde vivían, restaurar Jerusalén. Y allí está, así pasa el primer capítulo de Nehemías, cuando él sabe del llamado de Dios a través del informe que él recibe, y llega el capítulo 2 donde él se siente o él sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo. Entonces hace lo que mejor le sale, y es orar, buscando la guía de Dios. Y Dios empieza a responder en el capítulo 2. Entonces Nehemías, ya con la certeza de lo que tiene que hacer, con la luz sobre donde tiene que hacer, empieza a actuar y empieza a obrar. ¿Y qué es lo que hace? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero no todo es miel sobre hojuelas cuando hacemos o cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, al menos desde nuestra percepción. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, ¿habrá problemas? ¿Nos enfrentaremos a situaciones complejas? Es lo que vamos a ver en esta mañana, pero antes vamos a orar pidiendo la guía de Dios para nuestras vidas. Le voy a pedir a Karina si nos dirige en oración en esta mañana y oramos. ¿Te parece? Señor mi Dios, muchas gracias por este nuevo día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, gracias por el descanso de la noche. Gracias por lo que fue el fin de semana. Señor, queremos poner nuevamente en tus manos esta semana, Señor, este tiempo contigo, para que realmente, Señor, podamos entender, Señor, tu palabra, meditar en ella y que nos muestre, Señor, la forma en que debemos andar. Padre, hay mucha enseñanza. Tú nos guías por medio de tu palabra, Señor. Tú nos enseñas cómo hacer las cosas, que realmente podamos comprenderlo y llevarlo a cabo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien, nuevamente damos la muy bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mañana y vamos a buscar la guía del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de Dios, y estamos en Nehemías capítulo 2 y vamos a leer un par de versículos en esta mañana que tienen que ver con los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Nehemías. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, 9 y 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Bien, ¿qué encontramos aquí en cuanto a Nehemías? Recordemos los versículos anteriores. Nehemías es confrontado por el rey, el cual él servía, el rey Artajerjes, y le pregunta qué es lo que estaba pasando, porque era muy notorio en su rostro que había algo que lo incomodaba. Nehemías abre su corazón, le cuenta al rey, el rey le dice: ¿qué necesitas? Nehemías ora buscando la guía de Dios, llevando hacia atrás todo el pensamiento que él tenía, sabiendo de que había pasado un tiempo en el que Nehemías ya venía orando por esto que causaba un dolor en su corazón, y era ver a su pueblo
o a la nación en ruinas y ver cómo ya un grupo había llegado y nomás no hacían mucho para reconstruir. Ajá. Entonces él pide o le dice que si le parecía bien al rey que él pudiera ir a ver cómo estaba la situación. Entonces, en medio de todo eso que parecía algo que quizás él no era seguro, encuentra eco en el rey y el rey es movido, o el corazón del rey es movido por Dios y decide enviar a una de sus personas más de confianza a que fuera a cumplir con el propósito de su corazón, y Nehemías va. Y aquí vemos en el versículo 9 que va avanzando. Al final del 8, me quisiera recalcar esto porque dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Exactamente. Entonces, viene con todo. Nehemías tiene la gracia de Dios, el permiso del rey, no hay quien lo detenga. Al menos eso parece que va a suceder. Versículo 9, vemos a Nehemías tomando acción. Sale de la comodidad de su puesto, si así lo podemos decir, rumbo a un lugar que simplemente le había escuchado cómo estaba. Y lo primero que tiene que hacer es abrirse camino. Y las cartas del rey no eran otra cosa que un salvoconducto para que él no tuviera oposición en medio del camino. Claro, era un esclavo judío acompañado por personal del reino de aquel entonces. Entonces era muy común que quizás en algunos lugares o venía en paz o venía en guerra, pero con estas cartas era como el salvoconducto que iba a abrir camino para que él llegara al lugar donde iba a ser, o donde él tenía para cumplir su cometido. Y dice, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ello habla así que, ahora sí, el rey lo respalda. Claro. El rey no, Nehemías se sentía tranquilo porque venía con la aprobación de Dios y con el respaldo del reino. Versículo 10. Pero, siempre hay un pero en toda historia. Oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero, y cuando hay un pero en nuestras vidas, es momento de realmente reflexionar. Ahora, Nehemías estaba cumpliendo con lo que Dios quería que hiciera. Nehemías oró a Dios, pidió a Dios lo que necesitaba, encontró gracia delante de los ojos del rey, ahora va camino a cumplir con quizás el propósito de su vida, y sobre todas las cosas va a cumplir con la obra de Dios, porque el propósito de Nehemías era reconstruir aquella ciudad, volverla a aquella primera situación que le diera una identidad. Ahora, Esdras capítulo 1 y capítulo 2, que es el libro que está antes de Nehemías, encontramos que un primer remanente ya había vuelto, o dos remanentes ya habían vuelto a Jerusalén. Ahora, Nehemías vuelve con este grupo de personas, y en medio del camino aparecen dos personajes que no va a ser la primera vez que van a estar ahí. Dos piedras en el zapato, o podemos decir, dos piedras en el guarache de Nehemías. Sanbalat y Tobías. ¿Quiénes eran estos personajes? Sanbalat nos dice que era un horonita, ¿sí? Horonita tiene que ver con que Sanbalat era un mandatario samaritano. Si sabemos acerca de los samaritanos, que eran enemigos marcados del pueblo de Israel, ¿sí? Que habitaba al norte. Y habla de Tobías el amonita. Tobías era descendiente de los hijos de Lot, que tuvo con sus hijas después de Sodoma y Gomorra. No sé si se acuerdan de esa historia. Ellos se habían establecido hacia el norte y hacia el este de Jerusalén, y en medio de la crisis ellos habían encontrado la oportunidad de hacer negocios con los que iban llegando, y no les convenía ni a uno ni a otros de estos pueblos que Jerusalén volviera a tener su plenitud, o que resurgiera, por así decirlo, de los escombros, porque ellos habían encontrado durante 90 años la oportunidad de hacer sus negocios, la oportunidad de aquella gente que había quedado, recordemos que no toda la gente había sido llevada al cautiverio, otros ya estaban volviendo, de hacer sus negocios, de ocupar incluso cargos políticos dentro de encontrar también en un status quo de la ciudad la oportunidad de ellos hacer su vida y no querer cambiar nada. Y de repente, cuando ven llegar a Nehemías, y que no viene solo, sino que viene con el apoyo del reino de Artajerjes, que viene con gente de a caballo, que viene con gente de trabajar, y él, sobre todas las cosas que viene, Sanbalat y Tobías empezaron a ver amenazas y oportunidad de que esto va en serio y vamos a perder, y vamos a perder. Exactamente. Eran dos cosas que ellos veían muy claro. Uno, por la posición
de privilegio que tenían, o más bien que abusaban del lugar que ellos tenían, y se trataba del pueblo de Dios. O sea, venían a ayudar al pueblo de Dios y ellos sabían perfectamente qué significaba esto. Esta tercera ola que estaba viniendo a Jerusalén no eran más de lo mismo, sino que dice claramente al final del versículo 10 que vienen o que viniese para procurar el bien de los hijos de Israel. Creo que en esta mañana para nuestras vidas es una clara reflexión en diferentes puntos, o en varios puntos que nosotros podemos tomar en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos dispuestos, disponemos nuestro corazón y nuestras vidas a cumplir la voluntad de Dios, siempre vamos a tener el respaldo de Dios en todos los sentidos. Traer paz a nuestro corazón, sabiendo que aún lo imposible en sus manos es posible, y encontrando todo el respaldo y el apoyo de Dios, aún en cosas materiales, aún a través de personas que quizás nosotros no consideremos en nuestras vidas, como lo hizo con el rey Artajerjes cuando mandó todo lo que Nehemías necesitaba para que él se sintiera seguro y llegara a aquel punto. Pero otro, el cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, también nos genera enemigos, y a veces enemigos que nosotros podemos considerar como que no puede ser real, no puede estar pasando que Sanbalat y Tobías, que ambos eran semitas, es decir, descendientes de Abraham, porque eran parte de la misma descendencia. Claro, cada quien después tomó su rumbo, pero la prosperidad de Jerusalén podía ayudar a toda aquella región a crecer, a volver a tener, pero esto no, porque afectaba la comodidad de otros. Y déjame decirte que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, cuando nosotros decidimos cumplir su propósito en nuestras vidas, seguramente va a afectar la comodidad de otras personas. Y seguramente, por no decirte, siempre vamos a tener enemigos en nuestras vidas. Personas que quieran poner palos en la rueda, personas que se conviertan piedras en nuestros guaraches. Y ya no, o sea, me gusta mucho este libro de Nehemías porque vamos a estar viendo muy claramente. No nomás era de que, no estuvieron de acuerdo, ya hablaron mal y listo. No, también llevaron manos a la obra en su oposición. Así es, y también tenemos que tener otro punto de vista, y la realidad dicta de que nosotros muchas veces podemos convertirnos en Sanbalat o en Tobías. Y ese es un peligro que nosotros también podemos corregir o podemos caer en nuestras vidas, incurrir, esa es la palabra que buscaba, incurrir en nuestras vidas, convirtiéndonos en estorbos para aquellos que vienen a cumplir con el propósito y la voluntad de Dios, no solamente en su vida, sino al cumplir la obra que Dios manda. Creo que es una buena lectura y una buena reflexión para comenzar este día lunes. Quizás muchos estuvieron ayer compartiendo en la iglesia, muchos escucharon el mensaje de Dios para cada uno de ustedes, se levantan en esta mañana y nos encontramos con esta realidad en nuestras vidas acerca de aquellos que están obrando y aquellos que están siendo oposición en medio de la obra. Pero cuando Dios quiere el bien para su pueblo, siempre van a existir estas dos vértices o estos dos puntos de vista que, permitidos por Dios, ¿para qué? Para crecimiento y fortalecimiento de su obra, para que todo se haga por convicción. Porque cuando todo es, como decíamos al principio, miel sobre hojuelas, quizás fluye y el compromiso es al mínimo. Pero cuando hay oposición, viene la convicción y viene la confirmación del propósito del plan de Dios para nuestras vidas y para la extensión de su reino. Y fuiste o sea, el otro lado de saber que nosotros no nos convirtamos en eso. Que tengamos mucho cuidado de cuando empezamos ya a criticar o a quejarnos de lo que los demás están queriendo hacer. Ojo, veamos cuál es la intención de nuestro corazón. Si nos está incomodando, que nos saquen de nuestra zona de confort. Porque estamos muy cómodos, porque mejor que así se quede, que no se mueva. Ya le tomé el modito a esto, que mejor se quede así. Y entonces no te conviertes tú en un Sanbalat y Tobías. Tobías no. Sí, Tobías. Sí, Sanbalat y Tobías. El famoso statu quo. Cuando todo está bien, estate quieto. No, Dios quiere que nosotros estemos en acción. Y ese es el propósito de Dios en la vida de Nehemías y es el propósito de Dios para nuestras vidas en este 2024. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por su compañía. Gracias nuevamente por estar del otro lado. No se olviden, tenemos una cita de lunes a sábado todas las mañanas a través de este medio 7:30 de la mañana. No te olvides de compartir este devocional con tus seres queridos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, para que este mensaje también pueda llegar a muchas personas
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre trabaja en el corazón de aquellos que tienen prestos sus oídos para oír. Así es. Que tengan así un es. excelente lunes. Dios les bendice. Linda y fresca semana. Así es.